Durante la última semana, esta última semana que ha transcurrido, ¿cuál ha sido tu actitud cuando has llegado a buscar a Dios? Una pregunta para responder con nuestro corazón abierto delante del Señor. Date 5 segundos, por favor. ¿Cuál ha sido tu actitud durante la última semana cada vez que has buscado de Dios? Yo esperaría que la respuesta fuera: he estado muy dispuesto, muy dispuesta. O de pronto algunos tendrán que decir: Señor, ni siquiera te he buscado esta última semana. Pero te quiero decir algo. Hay muchas actitudes cuando buscamos al Señor. Cuando estamos escudriñando, cuando estamos explorando sobre Dios. Algunos tal vez han llegado a su presencia o han intentado orar de manera obligada. O quizás han llegado a la iglesia porque los han forzado un poco. De pronto algún papá le ha dicho a sus hijos: tienes que ir a la iglesia porque si no, olvídate que tienes salida la otra semana. Quizás algunos, ya veo que hay sonrisas, o sea, no es tan extraño esto. Algunos de pronto han llegado con incredulidad. Quizás has venido y has dicho: voy a escuchar qué dicen de Dios, pero no lo creo tanto. Hay diferentes maneras como reaccionamos, hay diferentes actitudes que tomamos. Hay algunos que vienen con toda disposición y dicen: yo necesito de Dios. Tal vez estás atravesando un momento muy difícil en tu vida. Es un problema, es una circunstancia, una enfermedad, y vienes diciendo: Señor, yo necesito un milagro de tu parte. Podrían ser una lista muy extensa, mirando cuál es nuestra actitud. Pero si vemos en la palabra de Dios, hay una manera como debemos buscar a Dios y nos lo enseña la Escritura. Vamos al libro de Jeremías en su capítulo 29, verso 13. ¿Están conmigo? Jeremías 29, 13, mira lo que nos dice. Si me buscan de todo. Por favor, si están conmigo, vamos con más fuerza. Si me buscan, podrán. Wow. Es claro, es contundente. El Señor está diciendo: si me buscan de todo corazón. Cuando me dice: si me buscan de todo corazón, me van a encontrar, me está planteando la pauta de cómo debe ser mi búsqueda a Dios, cómo debo acercarme a Él. Y es con todo tu corazón, con una actitud dispuesta. Sin embargo, nosotros muchas veces tenemos unas actitudes que no son las adecuadas. Tenemos unas actitudes incorrectas y nos acercamos a Él de una manera equivocada. Hoy vamos a estar hablando un poco de eso y sé que el Señor tiene una revelación para nuestros corazones porque quiere que nosotros lo busquemos a Él de una manera con todo el corazón, con toda la disposición y con toda la entrega. ¿Quién quiere eso? No los veo muy convencidos. ¿Quién quiere eso, por favor? Bueno, cuando a uno le dicen: Dios quiere que tú lo busques con todo el corazón, y leo esta cita, eso me recuerda algo que sentimos los seres humanos, y es hambre. ¿Hambre? ¿Cómo así? Veo que algunos se sonríen. Algunos de pronto tienen hambre, de pronto no ha desayunado o ya está pensando en el almuerzo. Pero el hambre es una sensación que tenemos todos los seres humanos. Cuando miramos qué significa el hambre, podemos entenderlo como una necesidad fisiológica, una sensación de necesidad o deseo por la comida. Porque en esa comida vamos a encontrar un alimento que nos va a dar la suficiente energía y nutrientes para poder continuar nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Entonces es algo que es necesario, es algo fisiológico, y cuando no se tiene ese alimento, tú vas a sentir hambre, o cuando tienes ese deseo porque sabes que ese alimento es bueno para ti. Entonces vas a tener esa sensación, a veces molesta, a veces inclusive dolorosa desde el punto de vista físico, que es el hambre. Pero definitivamente yo he escuchado que muchas personas dicen: cuando se come con hambre se come delicioso. Cierto que sí, a mí me sucede. Cuando uno tiene hambre, como que el alimento lo degusta de una manera distinta, es mucho más sabroso, es mucho más exquisito. Esto de hambre en lo físico, si lo revisamos, lo llevamos a lo espiritual,
resulta que también existe un hambre espiritual. Y tenemos una necesidad de alimentarnos espiritualmente. Pero muchas veces nosotros no tenemos hambre. La palabra me está diciendo que debo buscar a Dios con todo mi corazón, es decir, con hambre de Dios. Y de eso vamos a estar hablando. Vamos a hablar de esa hambre por la presencia de Dios. Hambre por su presencia. ¿Quién quiere tener hambre por la presencia de Dios? No los veo muy convencidos, pero estoy totalmente seguro que a medida que vamos a ir hablando, cuando les haga esa pregunta nuevamente, van a decir: ¿quiénes quieren tener hambre por la presencia de Dios? Y sé que lo van a decir con mucha pasión. ¿Cierto que sí? Bueno, por fe, pero ahorita lo vamos a concretar, esa fe en nuestra vida real. El hambre es necesaria, el hambre es indispensable. Y vamos al Salmo 107, en su versículo 9, mira lo que nos dice. Salmo 107, versículo 9. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Me encanta esto. Sacia con lo mejor al hambriento. Y la palabra de Dios menciona este tema del hambre en muchísimos versículos. Por temas de tiempo solamente vamos a mencionar algunos, pero usted puede escudriñar la palabra y encontrar que nos habla de hambre. Y nos habla de que aquellos que tienen hambre van a ser saciados. Y más adelante vamos a leer un verso donde nos dice quién es aquel que nos va a saciar esa hambre y a quién podemos ir. Es decir, quién es la fuente que va a llenarnos espiritualmente. Se los adelanto, se llama Jesucristo, tiene nombre propio. Jesucristo, dígalo conmigo, Jesucristo. Pero el Señor me está diciendo que va a saciar con lo mejor al hambriento, aquel que tiene hambre. ¿Qué significa? Significa que aquel que tiene ganas, deseo de buscar de Dios, aquel que tiene la actitud correcta, que llega al Señor con humildad, reconociendo que necesita de Él, aquel que tiene la disposición y la entrega necesaria, el Señor va a darle lo mejor que tiene. Aquel que lo anhela, aquel que reconoce que lo necesita, aquel que dice: Señor, yo vengo porque te necesito, tengo ganas de ti, tengo necesidad de ti más que de cualquier otra cosa. A esa persona, a ese tipo de personas, y ahorita vamos a ver cómo vamos a desarrollar eso en nosotros, el Señor les está diciendo que le va a dar ¿qué? Lo mejor, lo mejor. Esto es algo tremendo y es la palabra de Dios dándonos una revelación de lo que significa el hambre en la vida de un creyente. Esto va a significar que en nosotros el poder de Dios se va a manifestar. Pero cuando hay algo bueno, definitivamente se van a querer levantar enemigos. Y el hambre, como una actitud de disposición, de anhelo de la presencia del Señor, va a tener unos enemigos que se van a querer levantar en tu vida y en mi vida. Por eso hoy los vamos a identificar, porque los vamos a exterminar. ¿Quién va a exterminar esos enemigos del hambre? Porque les quiero decir que cuando hay hambre en nosotros pasan cosas inesperadas y de bendición. Amén. Entonces, 3 enemigos. Primero, alimento basura. Uy, ¿cómo así alimento basura? Sí, así como en lo físico existen alimentos que no dan los nutrientes necesarios, sino que más bien causan daño, en lo espiritual también. No podemos alimentarnos de basura, sino que tenemos que beber de la fuente. La fuente es el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Proverbios 15:14. ¿Qué nos dice? Dice: el sabio tiene hambre de conocimiento. Mientras que el necio se alimenta ¿con qué? Con basura. Y ahí viene la pregunta: ¿de qué te estás alimentando tú? ¿Cuál es tu alimento espiritual? No me digas ahora tu alimento físico. Muy bien que comas saludable, eso está bien, es importante para cuidar nuestro cuerpo, pero necesitamos algo más allá de eso, algo más profundo, y es: ¿de qué te estás alimentando? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿O el tiempo lo dedicas solamente en redes sociales? ¿Estás escuchando palabra? ¿Sí? ¿Escuchas las palabras? ¿Estás recibiendo lo que el Señor está diciendo? ¿Estás haciendo tu devocional y ahí hablas con Dios cada día? ¿O no lo estás haciendo? O tal vez te estás alimentando de lo que te dicen los otros, o te estás alimentando de pecado.
Es necesario erradicar este alimento basura, alimento espiritual que va a causar daño a nuestra vida porque puede traer la muerte. Así como en lo físico, si te alimentas de comida dañina o comida envenenada, va a llegar un momento que va a causar una enfermedad, va a traer dolor a tu vida. En lo espiritual es lo mismo y aún más impactante. Porque si nos alimentamos mal, pues vamos a estar desnutridos espiritualmente. Por eso necesitamos desarrollar hambre por la presencia de Dios, porque Él es quien nos va a saciar y Él es quien nos va a dar el alimento para que nuestra vida se pueda levantar a un nuevo nivel, a un nuevo tiempo, a una nueva bendición, que es lo que el Señor quiere, renovar cada mañana sus misericordias. Lo hace a nuestro alrededor y lo hace con nosotros también. ¿Quién lo cree? Entonces, primer enemigo, la comida basura. Estamos hablando de alimento espiritual. ¿Qué escuchas? ¿Qué consumes? ¿Qué estás leyendo? ¿Eres consciente de eso? O tal vez lo haces de manera inconsciente y no te has dado cuenta. Pues hoy es el día en el cual necesitas tener presente y sé consciente de qué está alimentando tu vida espiritual. Segundo enemigo, altivez. Vamos al Salmo 138. Salmo 138, versículo 6. Mira lo que nos dice. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Un enemigo del hambre, de la presencia de Dios, es la altivez. Porque quien tiene orgullo en su corazón, quien se mueve en una vida llena de altivez, definitivamente con mucha dificultad podrá reconocer que necesita de Dios. Difícilmente tendrá hambre porque considera que puede resolver las cosas en su propia voluntad y en sus propios méritos. Pero nosotros, para desarrollar hambre y para acercarnos a Dios, necesitamos tener un corazón humilde, un corazón que sea capaz de reconocer que lo necesitamos a Él y que lo que tenemos, lo que Él ha permitido en nuestras vidas, ha sido por su amor y su misericordia, no porque lo merezcamos o porque hayamos hecho los méritos suficientes para eso. Así que la altivez es un enemigo que impide que reconozcamos que necesitamos de Dios. Entonces tienes problemas, tienes dificultades, pero tú sigues llevado de tu propio parecer porque consideras que las cosas se van a arreglar de esa manera y difícilmente vas a decir: Señor, yo lo he hecho mal, no sé cómo hacerlo, guíame tú, por favor, que seas tú quien me diga el camino que debo seguir. Primer enemigo, alimento basura. Segundo enemigo, altivez. Tercero, este me encanta, no porque me guste que sea bueno, sino que lo veo tan común y en mi vida también me ha pasado. Familiaridad. Familiaridad. De pronto usted dice: pero ¿cómo así familiaridad? Si ser familiares es bueno. Sí, claro, amamos a nuestra familia. ¿Ustedes aman a su familia? Claro. Ay, pero por favor, que ese sí, diga, aman a su familia, diga sí. Y si lo tiene al lado: te amo, dele un abrazo, dele un saludo, regale una sonrisa, por favor. Y si no lo tiene allí con usted algún familiar, bendígalo en el nombre de Jesucristo. Qué bonito la familia. Pero cuando usamos este término no nos estamos refiriendo a ese amor de familiares. Nos estamos refiriendo a otra cosa. Nos estamos refiriendo a esa costumbre que hemos asumido con ciertas cosas. Te lo voy a poner en términos muy coloquiales. Se nos vuelve paisaje. Aquello que vemos cotidianamente se nos va volviendo como muy común, como muy paisaje. Mucho paisaje. Y para ilustrar esto quisiera que viéramos la palabra de Dios. La palabra de Dios es maravillosa. Y hay un momento en el cual definitivamente se volvió paisaje la presencia de Dios. Vamos al libro de Samuel. El libro de Samuel dice, Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 2. Vamos a ver qué nos dice Primera de Samuel 7, 2. Lean conmigo, por favor. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Qué duro eso. Esa última frase, parecía que el Señor los había abandonado. Eso es triste.
Dígale al de al lado, eso es triste, esto es muy triste, de verdad que sí, sumamente triste. O sea, ¿cómo así que Dios los había abandonado? Les quiero aclarar algo, Dios no los abandonó. Otra cosa era la actitud de ellos frente a Dios, lo cual hacía que sintieran de que estaban allá olvidados. Cualquier parecido con la realidad de hoy, año 2023, pues la pura coincidencia, pero la palabra de Dios es tan sabia. Y te coloco algunos elementos de contexto. Resulta que en aquella época la presencia de Dios reposaba en el arca del pacto, el arca de la alianza entre el pueblo de Dios y el Señor. Estaba allí. Sabemos que no es así en nuestro tiempo actual, ¿cierto? Recordemos que cuando recibimos tiempo de hoy, gracias a Jesucristo, a su obra en la cruz y en su resurrección, hoy, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, somos salvos. ¿Quién le da un aplauso al Rey? Es maravilloso. Somos salvos, no vamos a estar ardiendo en el infierno, porque sí existe. Listo, somos salvos. Pero Él es tan bueno que no solo eso, sino que dice, hey, tu vida va a cambiar, te voy a consolar, te voy a guiar, te voy a orientar. Y entonces el Espíritu Santo mora en nosotros. Eso pasa cuando recibes con tu corazón a Jesús. Él mora en nosotros, es decir que nosotros nos convertimos en su casa, en su templo. Entonces uno podría decir, ay, es que yo ahora soy el arca de Dios, soy morada de Él. Pero en aquella época estaba en el arca. Las características nos las da el Señor en su palabra, cómo estaba construida, qué características tenía, etc. Pero te quiero decir que el arca estaba allí. La había tenido el pueblo enemigo, los filisteos, la devolvieron y el arca llegó a la casa de Abinadab, un hombre que tuvo el arca allí 20 años. 20 años el arca allí y no pasó nada. A tal punto que decían, Dios nos abandonó. Yo me imagino, y permítanme por favor hacer esta ilustración aquí. Yo me imagino que en la casa de este hombre estaba el arca. Y él iba pasando varias veces por ahí. Ay, ayúdenme, ruédenla un poquito más para allá porque necesito pasar. No sé, por lo menos mis hijos cuando estaban más pequeños en el apartamento, no, vamos a jugar, y eso corrían los muebles y uno cuando veía, Dios mío, eso estaba todo al revés y jugaban fútbol ahí. Yo no sé si los hijos de Abinadab de pronto un día hicieron eso y cogieron el arca y ponla aquí y ese es un arco de fútbol. Bueno, en esa época no habían inventado el fútbol como lo conocemos hoy, pero de pronto la rodaban y jugaban y no faltaba el que se tropezaba con ella. ¿Qué te quiero decir? En esta ilustración de imaginación, que la tenían como un mueble. La presencia de Dios como un mueble. Y muchas veces tú y yo hacemos eso. Somos templo del Espíritu Santo, pero a veces pecamos. Somos templo del Espíritu Santo, pero no hablamos con Él. Dice la palabra de Dios que no debemos entristecer al Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces lo que hacemos es ponerlo triste, más triste, otra vez triste y mañana más tristeza para Él. Qué triste eso. La presencia de Dios no es un mueble. Y ahorita vamos a ver, pero te quiero decir algo. La presencia de Dios es lo más importante que pueda existir. Por eso tú y yo necesitamos desarrollar hambre por Él. Porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él es maravilloso, porque Él hizo todo cuanto existe, incluidos tú y yo. Le ha placido que tú y yo hoy podamos estar respirando y seguimos vivos en este tiempo, porque tiene un plan y tiene un propósito contigo y conmigo, y ese plan se va a cumplir. Tú y yo lo que necesitamos es disponernos para que la obra del Señor se haga real, efectiva en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso, por favor. Hambre por Dios significa, ahorita vamos a ver un poquito qué pasó con esa historia del arca, pero te lo cuento en un punto más adelante. Por ahora te cuento, familiaridad es un enemigo. Entonces llegamos a la iglesia, sí, vas tarde, no, voy bien, porque aquí ahorita vienen las canciones y eso no, nos familiarizamos. Oye, qué momento especial para poder adorar el nombre del Señor, para poderle decir, Señor, te amo, despierta mi corazón. Esa adoración que cantaban ahorita, despierta mi corazón. No me atrevo a cantar porque la verdad canto horrible. Entonces yo canto con el corazón y mi Dios me entiende ese lenguaje. Pero despierta mi corazón.
Qué cosas tan hermosas. Y la adoración no solo en el momento que venimos a la iglesia, sino que podamos tener un estilo de vida de un adorador, que podamos tener tiempos cada día donde le decimos: Señor, yo te honro con mi vida, yo te adoro, yo te entrego mi ser. Gracias, Dios. No podemos familiarizarnos. Sí, el devocional. Bueno, la Biblia. Y la leemos así como corriendo, ¿no? Como con problemas gástricos, que nos duele todo, entonces hay que hacerlo rápido todo. No, necesitamos darle el lugar que le corresponde al Señor. Y desarrollar hambre por la presencia de Dios significa que lo anhelemos de tal manera que lo respetemos, que lo amemos. No podemos familiarizarnos. Otra cosa es que uno tenga aprecio, cariño, pero otra muy distinta es que veamos las cosas de Dios y a los siervos de Dios como muebles que hacen parte del paisaje, porque eso es religión y tradición que no hace bien, no nos ha hecho bien. Nosotros necesitamos tener una relación viva, una relación vigente con nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero si le dice yo lo creo, vamos a decirlo con fuerza: yo lo creo. Amén. Entonces, alimento basura, un enemigo; altivez, otro enemigo; familiaridad, otro enemigo. Podríamos hacer una lista más larga, pero vamos a dejar ahí. Quiero decirte, vamos a desarrollar hambre. ¿Quién quiere desarrollar hambre? Ya hemos visto que es bíblico, está en la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo lo está diciendo. En las bienaventuranzas, cuando las lanzó en el libro de Mateo 5, nos dice: Dios bendice al que tiene hambre y sed de justicia, porque serán saciados. El mismo Jesucristo se encarga de decirnos de que va a haber llenura, va a haber saciedad para nosotros. Y habla de hambre, lo compara con este tema fisiológico que veíamos ahorita. Es una necesidad. Pero quiero decirte 3 cosas muy importantes que debemos tener presente, que debemos aplicar en nuestra vida. ¿Para qué? Para que el hambre se desarrolle, crezca en nosotros, y ya vamos a ver qué cosas suceden en nuestra vida cuando tenemos hambre por Dios, por su presencia. Primera, determino mi actitud. Determino mi actitud. ¿Cómo así? Yo inicié preguntándoles cuál había sido su actitud durante la última semana para buscar a Dios. Las respuestas yo no las sé, las sabe usted y el Señor. Algunos muy seguramente han reconocido que su actitud ha sido distante, ha sido una actitud displicente, han dejado plantado al Espíritu Santo todos estos días, no han orado quizás, o tal vez sí, y usted dijo: sí, Señor, te he buscado, pero me falta más. O de pronto alguien dijo: Señor, me he acercado a ti, pero con el interés de que pase algo. Y sabes algo, Dios es tan bueno que Él nos bendice, nos ama, pero Él quiere que nosotros tengamos un tipo de vida distinto y que nuestra actitud para acercarnos a Él sea la actitud correcta: humildad, obediencia, santidad. Eso es lo que Él anhela. Pero te quiero decir algo: la actitud con la cual nos acercamos al Señor es una determinación de nosotros. Nosotros decidimos qué actitud vamos a tener, entendiendo la actitud como esa disposición que se refleja en nuestro comportamiento. ¿Qué actitud voy a tener? Tú no puedes escoger las circunstancias que te rodean. No escogemos ciertos problemas que vienen. Eso no lo podemos escoger. Pasan cosas. Tú no escogiste que esa enfermedad llegara a tu familia. Tú no escogiste esto. Tú no escogiste la pandemia. No, tú no la escogiste. Tú no la determinaste. Pero si determinas cuál es la actitud que tú vas a tener frente a la pandemia, frente a la enfermedad, frente al problema, frente a la crisis en el hogar, frente al estudio, frente al trabajo, tú sí vas a tomar una determinación al respecto. Por eso lo primero es, si tú quieres desarrollar hambre por el Señor, lo primero es tomar la decisión correcta. La decisión correcta es que tu actitud sea una actitud que agrade al Señor y decirle: Señor, yo quiero tener hambre de ti. Yo anhelo tener hambre de ti. Quizás la tuviste en algún momento, pero eso ha ido quedando atrás. Tal vez los afanes de la vida, lo que pasa cada día, nos ha ido enfriando y alejando de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero hoy es una mañana perfecta en la cual le podemos decir al Señor: Señor, yo quiero reconciliarme contigo, yo quiero acercarme a ti, yo quiero sentir nuevamente lo que sentí algún día. Yo quiero tener hambre, necesidad, deseo, anhelo de estar cerca de ti, anhelo darte el primer lugar, así como dice la palabra de Dios.
Cuando dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán ¿qué? Añadidas, van a llegar. Pero muchas veces priorizamos todo menos Dios. Dios es lo más importante y lo decimos, sí, yo soy cristiano, Dios es lo más importante. Pero nuestra actitud de la vida y nuestras costumbres cotidianas y nuestra práctica diaria lo que nos está diciendo es, hey, Dios está de último en la lista. Es más, si la haces en una hoja de papel, quizás no te alcanza el papel para decir que tu prioridad está con Dios. Tú decides hoy, tú y yo determinamos qué actitud vamos a tener. Y yo hoy determino decir, Señor, despierta hambre en mí, quiero tener hambre por ti, quiero anhelar tu presencia. ¿Cuántos lo dicen conmigo? Aún no los noto como convencidos. Te quiero decir algo, yo no te puedo convencer de eso, porque la convicción de eso te la va a dar el Espíritu Santo de Dios. Y para que el Espíritu Santo de Dios se manifieste en tu vida con la plenitud que Él anhela, necesitamos anhelarlo a Él primero. Claro que sí, Él ya lo hizo desde la fundación del mundo, pero ahora en este momento necesitamos anhelar su presencia y Él se manifiesta, anhelarlo, tener expectativa. Pero bueno, no me adelanto, que de eso te voy a seguir hablando ahora. Decíamos, vamos a trabajar 3 cosas para desarrollar hambre. Primera, ¿cuál era la que dijimos? Determino mi actitud. Entonces la determinación que tomamos hoy, vamos, los valientes y las valientes aquí y quienes están conectados, hoy determinamos tener hambre de Dios, tener la actitud correcta. Amén. ¿Están conmigo? Ah, bueno, listo, qué bendición. Bueno, falta todavía camino por delante. Les voy a comentar la segunda. Alimento correcto. Come bien, aliméntate correctamente. No estoy haciendo publicidad a ningún alimento físico. Le estoy haciendo publicidad al mejor alimento de todos los tiempos, el que llena nuestro espíritu. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice lo siguiente en el libro de Juan, su capítulo 6, versículo 35. Mira que esto está hermoso. Léanlo conmigo, por favor. No me dejen solo. Y por favor, quienes están cuidando de no comer pan, entiendo en lo fisiológico, pero este pan que les voy a presentar ahora es el mejor pan del mundo. Quiero ser vendedor de este pan. Vendedor no, repartidor de este pan. Dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Uy, esto es tremendo. ¿Quién es el pan de vida? ¿Quién es el alimento? Jesús es el alimento que se nos manifiesta a través de la revelación de la palabra. Pero Él es el alimento, lo está diciendo. ¿A dónde más iremos sino a Él? Es Él el autor y el consumador de nuestra fe. Es Él a quien debemos ir para alimentarnos. Pero ¿por qué, si Él es el pan de vida, si es Él el dador de la vida, si Él es nuestro alimento, por qué nosotros estamos tan distantes de Él? Necesitamos desarrollar hambre para anhelarlo, para acercarnos a Él. Cuando uno tiene hambre física y ve una comida, y si está suculenta más todavía, es uno, mejor dicho, como que ¡qué rico! ¡Qué rico! Mi mamá siempre me decía cuando yo estaba pequeño, porque yo casi era malo para comer, que no lo escuchen mis hijos, por favor, pero mi mamá me decía, definitivamente la mejor salsa es el hambre. Y si tú no tienes hambre, pues no vas a querer comer. Más bien deje de comer dulce y venga y cómase la comida que es, me decía mi mamá. Pero si esas palabras las tomamos, definitivamente, cuando llegamos con hambre a la presencia de Dios, vamos a disfrutar un banquete tan profundo y beneficioso para nuestra vida, que además el mismo Señor Jesucristo nos está enseñando de que va a ser un alimento eterno, un alimento de bendición, que nos va a saciar, nos va a llenar. Muchas veces en nuestra vida tenemos unos vacíos enormes que pretendemos llenarlos con otros. Quizás hemos sido rechazados, quizás no recibimos amor cuando en nuestra infancia, y vamos creciendo y nos vamos acercando a otros con la intención, quizás no la tenemos clara así, pero es algo inconsciente, de recibir amor, el amor que no nos dieron. Y tenemos un vacío muy grande allí y nos acercamos a una persona, a otra, y ellos no van a llenar esa necesidad. Debo acercarme
es el dador de la vida. A ese Jesucristo que es el pan de vida, porque yo te quiero decir que Él a través de su Santo Espíritu va a llenar cada vacío que tengamos, cada necesidad que tengamos en nuestra vida va a ser suplida por Él, porque Él es quien puede hacerlo. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Dale un aplauso a Él, por favor. Primer punto, vamos a determinar qué. Segundo, ¿y el alimento correcto es con quién? Con Cristo. Él es el pan de vida. Para eso necesitamos una relación con Él. Atención, relación con Él. Porque muchas veces nos quedamos ahí. Sí, conocí a Jesucristo, qué chévere. Me dicen cristiano, excelente, pero ya. No, necesitamos una relación con Él, una cercanía con Él. Eso necesitamos. Y eso va a implicar que le demos prioridad. ¿Cuáles son las prioridades de tu vida? ¿Qué priorizas en tu vida? Si pudieras escribir el 1, 2, 3 de prioridades en tu vida, ¿Jesús estaría allí? De pronto teóricamente decimos, sí, Él es el primero, pero luego en la práctica pecamos y nos olvidamos de Él. De pronto en la práctica decimos, tú eres lo primero, pero no quiero ni congregarme. De pronto decimos, sí, tú eres lo primero, te honro con toda mi vida, con todo mi ser, pero no damos diezmos, no le damos tiempo a Dios, en fin. Es posible que en la práctica no lo estemos haciendo. Así que necesitamos volver a lo esencial. El alimento correcto se llama Jesucristo. Aquí en la iglesia se hace un esfuerzo siempre por dar un alimento inspirado por el Señor, para que sea de bendición para nuestras vidas. Así que no dejes de venir, que el Señor quiere hablarte y quiere alimentarte. Amén. Tercero, me encanta expectativa. Dígalo conmigo, expectativa. No, pero por favor. Vamos a decirlo así como con expectativa, ¿no? Expectativa. ¡Wow! Haga así cara de asombro. ¡Wow! Primera cosa, primer asunto. Determinación, ¿cierto? Segundo, en Jesús. Tercero, wow. Cuando tú tienes expectativa, wow. O sea, los que dijeron wow se quedaron cortos, así es. Wow. Muchas veces hemos perdido la expectativa. Hemos perdido el asombro. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Cada mañana es un milagro que tú te levantes y sigas respirando, ¿sabes? Pero se nos olvida eso y vivimos sin expectativa. Y venimos a la iglesia y sí, un día más, un domingo más. No puede ser un día más, no puede ser un domingo más. Buscar de Dios no puede ser algo más de la rutina. Tiene que ser algo especial en lo cual entendamos que Él es Dios, que Él es soberano, que nos ama profundamente y que Él tiene el poder y la autoridad para cambiar mi vida. Cuando me acerco a Él, debo acercarme con expectativa de que Él es Dios, que le doy mi corazón, pero también que Él tiene el poder y la autoridad para transformar mi vida. ¿Recuerdan la historia que les conté ahorita de Abinadab? ¿Sí se acuerdan? Que tuvo ¿cuánto? 20 años el arca allí y no pasó. Creían que no estaba Dios con ellos. Y fíjate, el arca la sacan de allí. El arca va rumbo a Jerusalén. David era rey. Y pasó algo tremendo, el arca se va cayendo. No la iban transportando de la manera correcta, no estaban siendo obedientes como Dios había indicado y no habían seguido las instrucciones que Dios le había dado al pueblo. El arca se cae. Un señor le metió la mano para que no se cayera. ¡Ey, que no se caiga! Y murió allí. Muchas veces nosotros nos acercamos a Dios así como Usa se acercó al arca. Como cualquier cosa. No, las cosas de Dios no son cualquier cosa, son lo más importante. Por eso debemos cuidar nuestra vida y seguir las instrucciones del Señor. Sigo con la historia. Esto es versión resumida, por favor, léanla en el libro de Samuel, primera y segunda. Ahí encuentran, es precioso. Pero el arca, después de que sucede eso con Usa, fue sabio David y el arca se fue donde un señor llamado Obed-Edom. Obed-Edom. Recuerde, 20 años donde Abinadab. ¿Y qué había pasado? Nada.
el arca estuvo 3 mesecitos en la casa de Obed-edom. Y la palabra de Dios dice que Obed-edom fue bendecido en todo, en todo. Y hubo impacto y uno después mira y la descendencia de él y pasaron cosas. 3 meses fueron suficientes para que pasara lo que no había pasado en 20 años en la otra casa. En una había expectativa, en la otra había familiaridad, era un paisaje, era un mueble viejo. Dios no es un mueble, Dios es lo más valioso. Su presencia es lo más sublime que nosotros podamos tener en nuestra vida. Debemos valorarlo, cuidarlo y respetarlo con profunda pasión. A eso nos llama el Señor, a eso nos llama. Expectativa la tuvo Obed-edom. Pero quiero concluir este tema con una historia de la Biblia. Vamos al libro de Lucas. Recuerda que estamos en el tercer elemento, expectativa. ¿Quién va a tener expectativa en su vida? Amén. Bueno, ¿la de Abinadab o la de Obed-edom? Bueno, vamos mejorando. ¿Qué dice Lucas capítulo 5 versículo 17? Un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Por favor, lean conmigo esta última parte, esto me encanta. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Y el poder del Señor estaba con él. ¿Con quién estaba? Jesús. Jesús había llegado a Capernaum. Era un momento donde había expectativa en Capernaum. La gente sabía que él venía, entonces se habían movilizado, habían llegado. Y él estaba allí dando las buenas nuevas, dando esperanza, palabra de aliento, palabra de bendición. Y en el lugar donde estaba lleno, repleto. Dice que había maestros de la ley, que había fariseos, es decir, personas que conocían de la palabra que en ese momento existía. Conocían, estaban esperando al Mesías. Pero fíjense que pasa algo bien interesante ahí. Dice la Escritura que él tenía el poder para sanar. Nos podemos preguntar, ¿será que las personas que estaban en ese lugar, alguno tendría necesidad de que Dios obrara un milagro en él? Sí, no lo dudes. Muy seguramente había más de uno que estaba enfermo. No había COVID en esa época como tal, pero habían otras cosas. Pero no estaba pasando nada, solo él estaba hablando. Pero el poder estaba en él. Te quiero decir que Jesús sigue teniendo el poder para sanar tu vida. Sigue teniendo el poder para restaurar tu vida. Sigue estando en él. Abinadab tuvo 20 años el arca del pacto. Estaba el poder allí para ser bendecido. Obed-edom en 3 meses fue bendecido. Él, su familia y su descendencia. Pero en la casa de Abinadab no había expectativa. No había hambre. Obed-edom tenía hambre. En ese salón, en esa casa, en ese lugar donde estaba, había muchas personas, pero no estaba pasando algo sobrenatural. Voy ahora al libro de Marcos, que me cuenta algo de eso que acabamos de leer en Lucas. Continúo la historia allí. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba. Entonces, atención, llegaron 4 hombres que llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Afuera habían 4 amigos, un combo de amigos, y tenían a uno de ellos, un amigo de ellos, era paralítico. Pero ellos
habían creído en Jesús, tenían expectativa de que Él podía hacer algo. Creyeron en Él. Tenían la actitud humilde de reconocer la necesidad de que su amigo podía ser sanado por Él. Fueron capaces, era tal el hambre que tenían ellos, que fueron capaces de montarse en ese techo, de abrir el techo y de ponerlo ahí. Yo me imagino cuando le cayó allí a Jesús la sorpresa de este. ¿Qué hizo Jesús? Continuamos leyendo después. Jesús lo sanó. El poder estaba en Él. Te quiero decir algo. El poder está en Jesús. Ha estado en Jesús. Seguirá estando en Jesús. Pero somos nosotros aquellos que no hemos desatado la suficiente hambre para que se active ese poder en nuestra vida y ser beneficiados con la bendición del Señor. Porque hay un poder sobrenatural, pero es para los hambrientos. Había un hombre que había estado enfermo mucho tiempo y cuando pasó cerca a Jesús dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor lo sanó. El libro de Hechos de los Apóstoles nos muestran una cantidad de milagros. Pero había expectativa, sabían que podía suceder. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que muchas veces buscamos de Dios, hablamos con Dios, pero se nos ha vuelto rutina y hemos perdido de vista que debemos llegar con expectativa. Sabiendo que es un Dios bueno, necesitamos llegar a Él con hambre, con necesidad de Él, reconociendo que Él es quien puede transformar nuestras vidas. Pero ponemos la confianza en el amigo, en el vecino, en el crédito del banco. Dios puede usar al amigo, al vecino, lo puede usar, claro que sí. Pero pon tu confianza en Él, porque Él es quien tiene el poder, no solo para sanar, sino para restaurar, para levantar, para prosperar, para ayudarte, para hacer de ti una persona mejor. Es Él, es Él, no es otro. Padre Santo, desata hambre en nosotros. Y yo te invito que si tú tomas una determinación hoy de decirle al Señor: Señor, yo determino tener la actitud correcta, quiero tener hambre por ti, entonces te coloques sobre tus pies con toda tranquilidad, solo si tomas esa decisión. Padre Santo, gracias te damos, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque entiendo, Padre, que no he tenido muchas veces la actitud correcta y me he acercado a ti de maneras equivocadas. Te pido que me perdones. Perdóname, Señor, porque he estado distante contigo, porque no he anhelado de ti, de tu alimento, sino que me he conformado con otras cosas. Perdóname por no darte el primer lugar, por no amarte a ti por encima de todas las cosas. Perdóname, por favor, Señor. Y hay enemigos que se han levantado, Señor. Me he alimentado con malos consejos. He dejado de leer la palabra. Me he alimentado mal, Señor. Perdóname, oh Dios. Hoy me rindo a ti, Señor. Y renuncio a toda altivez, Padre Santo, que ha estado operando en mí, que me ha impedido, Señor, reconocer que sí te necesito. Hoy me rindo a ti, Señor. Y te pido perdón por esa familiaridad, Señor, por ver como parte del paisaje lo que es tuyo, Señor. Porque he venido a la iglesia sin expectativa, Señor. Porque he venido a este lugar creyendo que esto es una religión más, cuando es lo más importante es tener relación contigo. Perdóname, Señor. Ya no quiero que eso siga así, Señor. Te pido que me guíes, que me orientes, que tu Santo Espíritu desate un hambre nueva en mí, porque reconozco mi necesidad de ti, Señor. La reconozco. Y hoy tomo una decisión, y es la determinación de cambiar mi actitud, de ser una persona dispuesta para todo lo que tenga que ver contigo, Señor. Dispuesto para leer la palabra, dispuesto para adorar, dispuesto para hablar contigo, dispuesto para venir a la iglesia, para servirte, para hablar de ti, Señor. Hoy tomo esa decisión, por eso renuncio, Señor, a esa soberbia, a esa altivez. Y te pido que me guíes, Espíritu de Dios, en un camino de obediencia a ti.
y me alimento contigo, Señor. Y sé que tú tienes el poder para restaurar mi vida. He estado muy angustiado y tú tienes el poder, Señor, la autoridad. Tú eres el autor y el consumador de mi fe. Estoy en tus manos, Señor. Y quiero recuperar mi asombro, mi expectativa por ti. Quiero tener hambre por ti, Señor, por escuchar tu palabra cada mañana, por hablar contigo. Quiero correr delante de tu presencia, Señor. Y por eso te digo, Señor, que estoy asombrado de tus maravillas, de lo bueno y maravilloso que eres, Señor. Estoy asombrado de ti, oh Dios, y te lo quiero decir en este momento, Señor. Por tu gran